Las autoridades ucranianas perdieron los estribos. El fracaso en el frente de batalla los hace actuar de manera cada vez más desesperada, y ahora unas modelos son víctimas del odio institucional del gobierno de Zelensky. La rusofobia llega a límites impensados en Ucrania y cada día se confirma que en Kiev gobierna un fascismo con todas las letras. Varias concursantes del certamen Miss Universo fueron víctimas de los delirios rusofóbicos del gobierno ucraniano. El comediante patrocinado por la OTAN busca desesperadamente una victoria, aunque sea en los ámbitos civiles. Sin embargo, el tiro le salió por la culata y más concursantes se solidarizaron con el ataque irracional de las autoridades. Un nuevo ridículo internacional para Zelensky lo empuja al borde del completo desprestigio internacional. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, los organizadores del concurso Miss Ucrania 2023 expulsaron a 3 concursantes tras darse a conocer supuestos vínculos con Rusia. La medida fue comunicada por el comité organizador del evento. Esta sanción se da en un contexto habitual de censura contra todo lo que sea procedencia rusa, en todo el territorio controlado por Zelensky, una situación que ya tiene una historia de por lo menos 10 años. En efecto, esta rusofobia explícita empezó a tomar formas cada vez más violentas desde el 2014, pero el germen de ese odio irracional puede remontarse a algunos años atrás, cuando Washington empezó a alentar a grupos ultranacionalistas en distintas regiones. En este caso, en particular, bastó con que las concursantes hayan vivido o trabajado en Rusia para ser objeto del racismo y la segregación por parte de las autoridades del concurso, una situación que arroza el sinsentido. Por ejemplo, una de ellas había residido en Moscú, pero en el último año se había trasladado a Dubái. La modelo siguió en contacto con modelos rusas y también habla ruso. Estas razones fueron suficientes para generar indignación en algunos ciudadanos. Parte de la población ucraniana, inoculada con el odio ultranacionalista del gobierno de Zelensky, pidió la cancelación del concurso al hacerse públicos estos datos de las concursantes mencionadas. Ante la sensibilidad herida de los ciudadanos que se sintieron ofendidos por esta condición de las concursantes, las autoridades del certamen decidieron crear una comisión especial para identificar los lazos reales de las concursantes con Rusia. Basados en estos supuestos hechos, tomaron la decisión final, dejando en evidencia el perfil de la corte fascista que reina en Ucrania. Una situación tan absurda que solo puede caber en la cabeza de un pueblo que desconoce a su propia historia. La comisión se ve obligada a excluir a 3 participantes del concurso. Es importante que hayamos tomado tal decisión solo después de comprobar cuidadosamente los hechos. Puede leerse en el comunicado oficial. Por otra parte, no se dio a conocer la identidad de los concursantes a las que se les impidió seguir en el certamen, pero sí se informó que al menos 2 participantes más decidieron abandonar la competencia a modo de protesta. La creciente rusofobia no es solo un fenómeno ucraniano ligado a la fuerte influencia de los grupos neonazis que llegaron al poder luego del Euromaidan, sino también es un fenómeno regional que abarca a otros países. En efecto, los países bálticos han dado pruebas más que contundentes de seguir una política institucional rusofóbica como pocas veces se vio en la historia de Europa, y una de esas pocas veces fue bajo el mando del alemán de bigote particular. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que el creciente odio hacia los ciudadanos de su nación empieza a ser una norma en varios países de Europa del Este. En países como Estonia, los ciudadanos con orígenes rusos ni siquiera tienen los mismos derechos civiles. Hace unas semanas atrás, la Embajada de Rusia ante la ONU en Ginebra pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se pronuncie públicamente ante los hechos discriminatorios contra los ruso-hablantes en Ucrania. De igual forma, el ente diplomático ruso le envió información al máximo responsable de ACNUR, Volker Turk,
sobre la ley discriminatoria ucraniana contra las minorías nacionales en el país, algo que no solo involucra a ruso hablantes, sino también a ciudadanos de origen húngaro. Incluso después de las enmiendas cosméticas propuestas por Ucrania para suavizar esa ley, la población de habla rusa seguirá siendo discriminada y privada de los derechos fundamentales, dice el texto enviado por el cuerpo diplomático ruso. Esa categoría de la población ya hace años que no puede disfrutar abiertamente de su propia cultura y confesar su religión, agrega el texto, algo que se ha comprobado con infinidad de material filtrado en las redes sociales. Las medidas tomadas por el resto de la Unión Europea son apenas acatadas por el gobierno de Zelensky. Tras las críticas de la Comisión de Venecia, el gobierno ucraniano intentó moderar su embate, pero sin un cambio real en la práctica. Tienen prohibido celebrar eventos relacionados con su historia, tradiciones, idioma y cultura. Sentencia el escrito presentado por el ente ruso al responsable de la ONU. No obstante, es más que esperable que la respuesta tarde en llegar y sea insuficiente. Gran parte de los organismos internacionales solo responden a las potencias del occidente hegemónico, especialmente bajo las órdenes de Washington. Los derechos humanos solo son aplicados a conveniencia de la Casa Blanca y sus aliados. Mientras Ucrania siga siendo controlada por el gobierno estadounidense, las sanciones no llegarán a afectar al gobierno de Zelensky. Los organismos internacionales harán oídos sordos y se vendarán los ojos ante las atrocidades del régimen ucraniano. Uno de los mayores peligros del pensamiento fascista que hoy reina en Kiev es la deshumanización de aquellos que consideran distintos o enemigos, situación que llega a justificar cualquier atrocidad contra ellos. No es casual que hace un mes atrás la portavoz del ejército ucraniano, Sarah Ashton Cyrylu, haya dicho públicamente que los militares rusos no son humanos. La degradación ética y moral de esta ideología expresada en todo su esplendor. En este contexto, no es nada raro que ahora sean unos modelos las víctimas de este pensamiento. Esto también se vio en el ámbito del deporte y de la cultura. No obstante, son cada vez más los que se dan cuenta de la realidad, y Ucrania queda cada vez peor parada en la escena internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.